Los índices accionarios internacionales registraron una semana mixta. Para el caso de Estados Unidos, los precios de las acciones en general cierran por debajo de aquellos reportados el viernes anterior. Dos noticias influyeron en este comportamiento negativo en el mercado accionario de Estados Unidos, tanto en el Dow Jones como en el Standard & Poor's, los cuales sufrieron desvalorizaciones que fueron moderadas, pero que dieron continuidad a un movimiento de toma de utilidad que se ha extendido en las últimas semanas después de haber tenido un rally bastante fuerte en meses anteriores. Digamos que si bien se explica por un movimiento normal de correcciones luego de altas valorizaciones, los dos aspectos que influyeron de manera fuerte durante el mercado fueron, por un lado, el resultado de la reunión de la FED que se llevó a cabo entre el lunes y el miércoles, y el reporte de los datos de empleo de Estados Unidos, los cuales resultaron de nuevo con un deterioro mayor. Recordemos que ya son más de 7 millones de personas las que llevan buscando trabajo por más de 4 meses, y la duración de los indicadores de empleo parece continuar a la baja. Entonces, con esto pues tuvimos una sensación negativa en los mercados, explicando las desvalorizaciones de sectores como el industrial o el tecnológico, que son ampliamente digamos azotados por este tipo de datos de empleo. En cuanto a la reunión de la FED, si bien se esperaba pues algunos datos negativos en el balance que realizó esta entidad, pues finalmente el resultado fue moderado con respecto a las expectativas. Sin embargo, ellos señalaron que el riesgo inflacionario podría estar latente, lo cual también generó algo de nerviosismo e impulsó las desvalorizaciones durante la semana, especialmente en el sector financiero. Tan solo de las 5 sesiones bursátiles, tan solo una se registraron avances en los precios, y fue la del día jueves, cuando se publicó el dato revisado del PIB de Estados Unidos en el primer trimestre del año, el cual resultó ser levemente superior a lo que previamente se había estimado. En el caso de Europa vivimos una tendencia similar para las acciones. Sin embargo, en el caso de Asia, los índices cierran con algunas valorizaciones, enajenándose de esa correlación tan fuerte que tenía con Estados Unidos y dejándose llevar por fundamentales locales del sector industrial, por ejemplo de China y de Japón, los cuales parecen tener una fortaleza relativa con respecto al mundo. Para el caso de los emergentes también tuvimos un cierre relativamente positivo, y Colombia no se enajenó pues de esta correlación. Lo que tuvimos fue que nos ahorramos algunas de las desvalorizaciones que hubiéramos podido tener el día lunes, dado que fue festivo a nivel local, y en los días subsiguientes tuvimos un dinamismo relativamente alto en las acciones, en el caso de Ecopetrol con un repunte moderado, pero en acciones como Corficolombiana, como Éxito, que digamos venían teniendo un dinamismo pero no tan alto, tuvimos un incremento de precios bastante considerable. Con estos movimientos en las acciones que fueron bastante mixtos a nivel internacional, también tuvimos un comportamiento mixto en la renta variable. En el caso de Estados Unidos, dado que las acciones cerraron con desvalorizaciones, pues la renta fija de nuevo volvió a ser apetecida, con lo que tuvimos un descenso en las tasas de los tesoros. Recordemos que hace pocos días tuvimos ascensos considerables en estas tasas, y digamos el movimiento de corrección en este sentido se hace casi que normal. Tuvimos también una disminución en el desbalance de la curva de rendimientos de tesoros, la cual venía teniendo un empinamiento en niveles récord, y a nivel local esto también se tradujo en mejores niveles para los TES. Después del amplio rally que habían sufrido nuestros títulos de deuda pública entre noviembre y mayo de este año, habíamos tenido algo de turbulencias, pero las cuales se corrigieron en alguna medida, sobre todo para el cierre semanal. Esto no solamente se explica por la mejora en el empinamiento tan grande que había tenido la curva de rendimientos de tesoros y su posible impacto en la curva de rendimiento local, sino también por la publicación del dato de PIB de Colombia, el cual resultó con un decrecimiento menor al esperado. Los analistas estaban esperando un decrecimiento de la economía colombiana en el primer trimestre de este año de alrededor 1.5%, y el dato final fue un retroceso de tan solo 0.6%. Esto podría estar dando indicios de que lo peor para la economía colombiana en cuanto a contagio de la crisis internacional podría estar pasando, y que por ende el hueco fiscal no va a ser tan grande como inicialmente se había estimado para el 2010 en el marco fiscal de mediano plazo. Todos estos factores influyeron positivamente en la curva de rendimientos, haciendo que los títulos de largo plazo, sobre todo, sufrieran unas valorizaciones bastante importantes luego de días de altas volatilidades. En cuanto a los bienes básicos, durante la semana sufrieron retrocesos, llevados también por ese comportamiento tan altamente volátil en el mercado de renta variable, e influyendo en las acciones sobre todo del sector energético. El petróleo, a pesar de haber ganado algunos niveles durante la semana debido a las turbulencias generadas en el conflicto nigeriano, que se especula tengan que afectar en los niveles de producción de petróleo de este país, de todas maneras al final de la semana registró algunas correcciones fuertes a la baja, las cuales fueron inducidas por una perspectiva de que los inventarios de petróleo durante la segunda parte del año no sufrirán retrocesos tan amplios como ya se dieron en esta primera mitad, lo que da una perspectiva pues de mayor oferta de petróleo, que no podrá ser compensada por una recuperación contundente en la demanda,
alza, con lo que los productos energéticos pues sufrieron estas pérdidas. En cuanto a los metales preciosos, continuaron avanzando en alguna medida, dado que los riesgos inflacionarios siguen latentes y fueron los menos depreciados de la semana en cuanto a los grupos de commodities. De todas maneras, si lo analizamos de una forma general, el índice CRY, que caracteriza el comportamiento de las materias primas a nivel internacional, retrocedió alrededor de un 1%. En el caso de las monedas también sufrimos altas volatilidades, dado que se publicaron datos tanto de las economías emergentes como de Estados Unidos. Si bien los primeros días de la semana las apreciaciones del dólar fueron contundentes, durante el miércoles y jueves principalmente se sufrieron desvalorizaciones bastante fuertes. Un anuncio bastante importante del Banco Central de China, el cual anunció que probablemente el mundo tenga que recurrir a buscar una nueva moneda fuerte, dado que el dólar ya no da el nivel para tener ese potencial, digamos, de referencia global, indujo a que todos los inversionistas pues salieran de sus posiciones en dólares, y lo que viéramos en el balance semanal es que todas las monedas avanzaran con respecto al dólar. El euro con esto lo tuvimos con un repunte, asimismo la libra, a pesar de datos locales bastante débiles del Reino Unido, también la tuvimos avanzando, y así pasó también con el yen. En el caso de Colombia, pues el peso colombiano enajenó esta tendencia, y contrario a la tendencia al debilitamiento del dólar a nivel internacional, lo que vimos fue una devaluación del peso colombiano. Los mayores movimientos de esta devaluación del peso o de la moneda local se vieron el día lunes y martes, cuando el mercado especulaba que el decrecimiento de la economía colombiana para el primer trimestre del año iba a ser mucho más fuerte de lo que finalmente resultó. Cuando se dio a conocer este dato y se vio que, digamos, no fue tan caótico como se hubiera podido esperar, pues finalmente se vivieron algo de correcciones en esa devaluación, pero no fueron suficientes para que en el balance semanal el peso colombiano cerrara con avances, como sí lo hicieron las monedas internacionales.